Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Maximiliano Góngora Quirós, soy alumno de la Universidad Autónoma de Campeche, bajo la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo y la competencia de Biología Molecular. El día de hoy estaremos hablando sobre la mitosis, pero para empezar a hablar de esta, primero tenemos que hablar sobre lo que es la división celular. Esta es un proceso fundamental en la vida, mediante el cual una célula duplica sus componentes y los reparte en proporciones casi iguales entre dos células hijas, asegurando la continuidad del material genético y de sus funciones. Dentro de este círculo se representa el ciclo celular de una célula eucariota, un proceso ordenado que asegura su crecimiento y división adecuada. El ciclo se compone de varias fases. En G1 ocurre el crecimiento y una intensa actividad metabólica. En la fase S se replica el ADN. En G2 la célula se prepara para dividirse. Y en la fase M, correspondiente a la mitosis, el material genético se distribuye equitativamente. Cabe destacar que la citocinesis, aunque ocurre al final del ciclo y da lugar a dos células hijas, no forma parte de la mitosis propiamente dicha. La mitosis es entonces un tipo de división celular, en el que una célula madre se divide en dos células hijas, las cuales son genéticamente idénticas entre sí. Este mecanismo permite el crecimiento, el reemplazo de células viejas y en organismos unicelulares incluso la reproducción. El objetivo principal es que cada célula hija reciba un juego completo y correcto de cromosomas. Comencemos justo antes de que la mitosis inicie. Durante la interfase, la célula ya ha duplicado su ADN, de manera que cada cromosoma está compuesto por dos cromátidas hermanas unidas en el centrómero. Además, el centrosoma se ha duplicado, preparándose para organizar el uso mitótico que guiará a los cromosomas en su separación. En la profase, los cromosomas comienzan a condensarse y se vuelven visibles como estructuras cortas y gruesas. El nucleolo se desintegra y la envoltura nuclear empieza a fragmentarse. Simultáneamente, se forma el uso mitótico a partir de los centrosomas, que migran hacia polos opuestos de la célula. En este punto, la célula adopta una forma más esférica y se desconecta de sus vecinas. Luego, en la prometafase, la envoltura nuclear desaparece por completo y los microtúbulos del uso invaden el área que ocupaba el núcleo. Algunos de estos microtúbulos se unen a los cinetocoros de los cromosomas, mientras que otros se entrecruzan con los del polo opuesto o irradian hacia la periferia celular formando el áster. Durante este breve momento, los cromosomas parecen en desorden, pero poco a poco se acomodan hacia el plano ecuatorial. En la metafase, los cromosomas alcanzan su máxima condensación y se alinean exactamente en el centro de la célula, formando la placa metafásica. Cada cromosoma se orienta con sus cinetocoros hacia polos opuestos, asegurando que al separarse, cada célula hija reciba una copia idéntica. La anafase comienza cuando las cuecinas que mantenían unidas a las cromatidas se rompen. Así, las cromatidas hermanas, ahora cromosomas hijas, son jaladas hacia polos contrarios de la célula gracias al acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos. Mientras tanto, los microtúbulos polares se alargan, empujando los polos más lejos entre sí y dando a la célula una forma alargada u ovoide. Después llega la telofase. En esta fase, los cromosomas llegan a los polos y comienzan a desarrollarse hasta convertirse de nuevo en cromatina menos condensada. Se forman las envolturas nucleares alrededor de cada conjunto de cromosomas y reaparecen los nucleolos. El uso mitótico se desarma y la célula inicia la organización de sus estructuras normales. Finalmente ocurre la citocinesis, que comienza en la anafase y se concreta al final de la telofase. En células animales, el citoplasma se constriñe en el ecuador, formando un surco de división que se profundiza hasta separar las dos células hijas. En este proceso, los organelos y demás componentes del citoplasma se distribuyen de manera equitativa, de modo que cada célula hija queda con la organización necesaria para funcionar de manera independiente. El resultado es claro, dos células hijas genéticamente idénticas a la madre, listas para iniciar un nuevo ciclo celular. Así la mitosis asegura la continuidad de la vida, manteniendo estable el número de cromosomas y garantizando el correcto funcionamiento de los organismos.